Ya estamos de regreso, esto es A Mi Manera, y como les decía al comienzo del programa, ya está conmigo Rully Rendo, que este año está celebrando 50 años de trayectoria. ¿Cierto, Rully? Sí, Bienvenido. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo para todos tus televidentes Y radio oyentes. y radioyentes, qué maravilla. Radio y Estoy en televisión a la radio, me vez. encanta la radio. Sí, pues 50 años sin darme cuenta. Comencé el 14 de abril del año 64. Es la fecha que yo pongo como inicio de la carrera artístico-profesional porque es el día que fui bautizado con el nombre de Rully Rendo. Claro, ¿verdad? ¿Quién te bautizó con ese nombre? Raúl del Mar, cuyo nombre verdadero era Eduardo Barreto, director artístico del Virrey, Industrias Musicales, y además reconocido cantante de tangos, y que había pertenecido en alguna época, juntamente con Roberto Tello, a la orquesta Coltrinari Rulo, que dirigían, bueno, escribían los arreglos y dirigían Rodolfo Coltrinari y Domingo Rulo. ¿Y por qué en ese tiempo se ponían nombres artísticos? ¿Por qué la gente no cantaba con su nombre? Era la influencia argentina. Ajá. Sí, en Argentina había pues un Rocky Pontoni, había déjame pensar, Johnny Tedesco, Lalo Franzen, Nicky Jones, ¿no? Y todos cambiaban así. Argentina, porque Ajá. fíjate que en Chile también hay algunos que cambian el nombre, pero estaba Sergio Inostroza, Rafael Peralta, ¿no? Claro. Danny Chilean, que quería decir Dani de Daniel y Chilean chileno, ¿no? Ya. Sí, un nombre así. Danny Después Chilean. estaba... Tú serías Rully Peruvian. Imagínate tú, o tomando mi nombre, ¿no? Que es Julio Edgardo, no sé, Jules, Peruvian, no sé. Y en México sí no se presentó ese fenómeno, porque en México además nunca usaron el término nueva ola. Lo llamaban como en Estados Unidos la era del rock. Eso es influencia, lo de la nueva ola es influencia europea. Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, Angélica María, etcétera, ¿no? Claro. Sí conservaban sus nombres o nombres que sonaban hispanos. César Costa es César Roel Schreus, su madre es americana. Enrique Guzmán sí es su nombre, Alberto Vázquez también, Manolo Muñoz también. Y convertirte en Rully Rendo y dejarte de llamar Julio Barrera. Julio Barrera, no fue ningún problema para ti, o sea, te conviertes en... Horrible. Sí. Terrible fue. ¿Sabes por qué? Yo era muy chico y había cantado en la televisión desde el año 60. Aparte que en el año 59, noviembre del 59, yo había empezado a hacer comerciales para la televisión. En aquel entonces en vivo y en directo, ¿no? Hacía la propaganda de Plusa. Creo que ya no hay Plusa, ¿no? O sea que ya se puede mencionar Creo el que no nombre. hay. Ya Plusa y Cornflakes, que sí hay. Los comerciales... Eran en vivo. Sí, los hacía 5 para las 6 de la tarde que empezaba el Club de los Niños. Yo vivía cerca del canal, tenía que estar ahí un cuarto para las 6 y hacía cada comercial duraba 30 segundos. Entonces, en el 60 comencé a cantar con mi nombre Julito Barrera. Ya. Y aparte bailaba marinera con Juanita Riveros y luego empecé a bailar con Fina Castro, marinera y rock and roll. Entonces era muy conocido el chico, Julito Barrera. Terminó la secundaria en el 63 y la primera semana de abril del 64, con un compañero, con un amigo vaquero que no había ido al colegio, nos fuimos el primer día útil de clases, ¿no? El primer día de clases, a la disquera El Virrey, porque yo había grabado música criolla con mi nombre Julito Barrera. Entonces hablamos con Raúl del Mar, Raúl me dijo que me iba a dar la oportunidad con una condición de que grabase música de la nueva ola. Y yo le dije lo que yo quiero. El día 14 de abril ya me habían hecho la prueba todo y mi madre fue acompañándome para firmar mi contrato porque yo era recontra menor de edad. Claro. Entonces, cuando yo vi el nombre Rully Rendo, sinceramente no me gustó. Y hasta que me acostumbré. ¿Sabes cuál era el problema, Patricia? Yo ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, subía al ómnibus de Cocharca José Leal en la esquina de Salaberry con la recta del Hospital del Empleado. Ya. Y obviamente la gente me conocía como Julito Barrera. Y yo me había acostumbrado a que me conocieran como Julito Barrera. Pero de pronto, cuando sale mi primer disco y yo aparezco en la televisión en el programa El Clan del 4,
como Rully Rendo, la gente como que se sintió, ¿cómo te digo?, traicionada. Y algunos me imagino que pensarían que no era la misma persona. No, sí Sí sabían que sabían que era era la la misma misma persona y por persona. eso se Ah, sentían sí. traicionados. Porque en esa época había mucha afición por la música criolla. Y Julio Barrera entonces cumpliría más años que Rully Rendo. Ah, sí, claro. Más de 50 años Sí, sí, de sí, trayectoria. sí, sí. Julio Barrera comenzó en el 56, en el programa Radio Mm, Club Infantil en Radio Mundial de Maruja Venegas Salinas, ya, ¿no? Cuando era, me subían a una silla en Radio Mundial, que ya. quedaba en la calle Baquíjano, al lado de la prensa. Entonces, yo sentía que la gente era la esquizofrénica, no yo, porque ellos me dividían en dos personas, ¿no? Sabiendo que era el mismo. Claro. Y eso me produjo a mí un No problema. no querían a Rully Rendo, querían a Querían a a Julio Julito. Barrera, sí, a Julito Barrera. Entonces, en la universidad, por otro lado, más bien, como nunca me habían conocido, y Ujú. como niños que eran, en la época que yo cantaba en el Club de los Niños, no le interesaba ver ese programa, ¿no? Claro. O sea que salíamos los chicos a cantar. Entonces, para ellos sí me convertí en un ídolo. Ya. Entonces, yo llegaba a la esquina de Tacna, Girón Puno con Tacna, y de ahí caminaba hasta la iglesia de Santa Rosa, donde estaban los ómnibus verde de la Universidad de Ingeniería. Ujú. Allí cambiaba mi vida. O sea, dejaba de ser el Julito Barrera Te para convertías en convertirme en Rully Rully Rendo. Rendo. En el Rully Rendo querido, además. Sí, por Claro. los compañeros. Los profesores, indistintamente, era Julito Barrera o era Rully Rendo, y algunos se sentían hasta emocionados, ¿no? Yo recuerdo al ingeniero Ramos Tapia, que me enseñaba introducción a las matemáticas, ¿no? Que él me quería mucho, había sido también profesor mío en la Academia Alfa, cuando me estaba Ujú. preparando para la uni. Fue muy difícil, porque a mí me produjo, o sea, yo no me ubicaba, ¿no? Hablaba con una chica y me sentía No de sabías cómo repente, presentarte. no sabía si me quería de verdad, si es que yo lo había abordado o si quería a Rully Rendo. Claro. Yo me desdoblé. Fue un problema grande y eso tuvo sus problemas. Por suerte, yo ya había terminado la universidad en el año 69, cuando en el 70, después de ganar Ancón, me dio una neurosis terrible que derivó en cosas peores porque tenía una doble personalidad. Todo por la culpa de Rully Rendo. Este señora que tanto le agradece de haberte puesto el nombre, no le deberías agradecer tanto, creo No, yo. yo creo que Rully Rendo me ha dado muchas satisfacciones. ¿Ah? No, lo importante es, yo creo que a quien debo darle las gracias es al doctor Jiménez Bruno, que fue quien me trató. Él era psicólogo, psiquiatra, neurólogo y abogado criminalista. Me trató con muchísimo Porque Rully cariño. Rendo quería matar a Julito, Julito quería matar a Rully Rendo. Sí, era una cosa terrible, terrible, ¿no? Pero además con dolores de cabeza espantosos, se me nublaba la vista, hablaba tonterías, etcétera. Que no era Y producto de drogas ni nada parecido, no, porque en esa pues, época no había felizmente sí, ya habían esa... aparecido, creo. Sí, sí, ya habían Pero no aparecido. había la tendencia a No, que y la menos gente que yo. está metida en la música, No, no no, estaba. no, acá no. Y menos yo te digo que siempre lo digo con mucho orgullo. ¿Ah? El, 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 el lema de mi colegio, soy San Andresino, Ujú. el anglo-peruano, es el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero ese temor en el colegio siempre nos explicaron que era algo así como el respeto. Ujú. Entonces, yo siempre he tenido tanto respeto a mis padres, a mis hermanos mayores, a mis hermanos menores, a mi abuela, a mis maestros, que yo nunca, 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 no sé si por temor o por respeto, Ujú. me permití faltarme el respeto, valga la redundancia, de meterme en esas cosas que me hubiesen perjudicado. Yo me hubiese sentido muy mal de leer un titular en el cual dijese Rully Rendo cayó preso o fue encontrado, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, tú me conoces muchos años Ujú. y sigo siendo el mismo de todo punto de vista. No soy un santurrón, pero sí soy una persona artísticamente muy seria, ¿no? O sea, No, además,
profesional en lo que decides hacer. O sea, estamos hablando de la época de tus inicios y después vino todo lo de la nueva ola, después te fuiste a México, después de eso, pero yo creo que de repente el momento más importante habrá sido cuando, no sé si de casualidad o no, salió esto De toque a toque. claro, claro, los discos en el toque de queda, en la época, para los que no saben por qué es de toque a toque, en la época del toque de queda, sales con esta idea de hacer un disco primero, ¿no es cierto? Sí. Que, Yo le que, había va, que va de pedido, toque a toque para que la gente baile, porque si te quedabas en una fiesta te tenías que quedar hasta el día siguiente, hasta que se termine el toque de claro, queda, claro. pero ahí se conjugaron muchos factores. Yo venía de México, había sido convocado por Luis Herrera de la Fuente, quien había sido director de la Sinfónica Nacional y formó la Sinfónica de las Américas. Entonces viajamos 11 violinistas peruanos, una chelista, un corno y yo, ¿no? Como asistente de dirección. Entonces, lo interesante de este asunto es que al volver al Perú me encuentro con la noticia de que el día 30 de junio, año 76, había habido un sinceramiento económico. Entonces, el carro que yo había comprado antes de irme a Viña del Mar, antes de ir a Panamá y antes de ir a México, había subido de 197.000 soles a 298.000, 101.000 soles de diferencia. Claro. En esa época no se hablaba de dólares. Entonces cuando yo vine dije, ¿cómo lo voy a pagar? Fui para hablar con Dante Capella a El Virrey y Dante me dijo, Ruli, ya no está el general Polidoro García. Yeah. No, la comunidad industrial ha puesto un nuevo gerente. ¿Y quién es? Alejandro Parodi. ¿Bolo? Pero si antes de irme de viaje la comunidad industrial me preguntó precisamente acerca de una persona idónea para el cargo, yo le dije, busquen a Alejandro Parodi, que está como gerente de Relaciones Públicas en Aeroperú, aburriéndose soberanamente. Y cuando yo llegué, él estaba de gerente. Entonces Bolo apareció en la oficina de Capella, me abrazó, estoy por ti acá, que no sé cuánto. Le expliqué cuál era mi problema y me Tengo que dijo pagar con mi carro. una condición, que hagas un popurrí al estilo de la parranda de Panamá de Toby Muñoz, Claro, claro. pero con coro masculino y femenino. Allí la diferencia, la gran diferencia. Entonces yo le dije, ok, ¿puedo ponerle una condición? ¿Cuál es? Que no pongas mi nombre ni mi fotografía. ¿Y por qué no? Oye, Dios mío, yo me estoy metiendo en una música clásica y no me vas a hacer aparecer en un disco de música parranda tropical, ¿no? Y la fotografía, pues menos, para nada. Cuando en el mes de noviembre me llaman, ya había aparecido el disco y ya yo había ido a Ecuador y a Venezuela. Viajaba mucho con la música clásica, Claro. se viajaba mucho. Entonces, vengo yo un día en mi casa, escucho, me llama, Richard Baris, que era el director artístico en esos momentos de la disquera El Virrey, y me dice, Ruli, ven para que veas tu disco. Bueno, el tú era un poco así, sí, mi disco, o sea, lo que he grabado. Cuando llego a Virrey, estaciono el carro famoso de los 298.000 soles y veo un color azul calipso precioso que adornaba toda la puerta de vidrio que tenía el Virrey. Y cuando me voy acercando, leo de toque a toque y digo, qué buen título. Ah, ¿no? ¿quién se le había ocurrido el título? A Richard Baris. Ajá. No, qué buen título. ¿Por qué? Porque yo conocí esa frase de Chile. Ya. Porque ellos tenían toque desde el 11 de septiembre del año 73. Yo ya había ido en 2 ocasiones a Chile. Tú eres el primer peruano, además, que participaste en Sí, Viña del Mar, ¿no es cierto? 2 años consecutivos. El primero en el 75, con ¿Dónde estás, querida mía?, que cantó Homero, yo llegué a Homero, y en el 76, exitosísimo con Lucy Watanabe y Juan Salvador Gaviota. Bueno, pues, entonces, llego, me acerco, y leo que decía Ruli Rendo Orquesta y Coros. Ah, no. Me fui a la oficina de Alejandro Parodi y le dije a la secretaria, Rita, por favor dile al doctor Parodi que quiero hablar urgentemente con él. Y ella me contestó, dice el doctor Parodi que hables con Richard Baris. ¿Cómo que dice el doctor Parodi que hable con Richard Baris si tú no le has dicho nada? Ya Es que él sabía que ibas a venir. Fui a la oficina de Richard Baris y me esperaba
con un vaso de agua en esta mano y con un Valium 10 en esta. Me dio el Valium, que yo era valiumnómano, pues, porque había tenido mi tratamiento psiquiátrico y todo lo demás. Me lo puse en la boca, bebí el agua, aprovecho de hacerlo, y Richard me dijo, sonriendo con su cara de ratoncito, ¿sabes una cosa, Ruli? Tú no te has dado cuenta del disco que has grabado, pero este es el producto que te va a internacionalizar. Y fue verdad, no se equivocó. Y cuando pasen los años, tú lo vas a contar. Saca tú la cuenta, yo soy muy malo ahora en matemáticas. El disco apareció en el año 76, es decir, va a cumplir 40 años dentro de 2 años. Claro. Y después del toque a toque vinieron el toque de Rulli, el toque no sé qué, toqueteando, el toque criollo, discotoque, el toque todos los toques mexicano, del el toque mundo. italiano. Hasta Te mira, convertiste no me en el toques. toqueteador. Así es. ¿Y te olvidaste de la música clásica? ¿O no? No, la escucho siempre. No, pues, pero ¿cómo fue ese momento cuando tuviste que elegir? La doctora Marta Hildebrand estaba como directora del Instituto Nacional de INC, Cultura. claro. No, y no permitían que se hiciese. Que dobletearas. Así es. No. Tenías que toquetear nomás, no podías dobletear. Bueno, lo que hice fue esconderme. Claro. ¿No? Ese año, 76, levantaron el toque solamente el 31 de diciembre. Tu vida ha sido llena de lecciones, o sea, no sé si soy Ruli Riendo o Julito Barrera, no sé si hago el de toque la música clásica, no sé qué. Sí. Qué desesperante, con razón has tenido que... Pero eso ayuda mucho a pensar y a tomar decisiones firmes, ¿no? Yo recuerdo mucho, Patricia, cuando participé el año 82 en la pregunta de los 10 millones. Claro. Tú fuiste una de las personas que me dijo que rehiciese mi carrera, ¿no? O sea, yo vivía ya en México. Claro. O sea que que había dado un gran paso. Creo que tú dijiste algo en el diario La República. La República, que decía algo así, qué suerte que Ruli Rendo no ganó en la pregunta de los 10 millones. Que si no sabe el público, ¿qué cosa es la pregunta de los 10 millones? La pregunta de los 10 millones Cuéntale. era un concurso de preguntas y respuestas. De conocimientos. De conocimiento. Era una maravilla ese Y programa. yo participé sobre... El tema fue Oscar Wilde, su vida y obras. Y era un concursante realmente estrella. Sí. Pero había mucha gente que pensaba que estaba arreglado. Y por eso tú dijiste, qué suerte que Ruli no ganó. Porque ahora se darán cuenta que no estaba arreglado. Y además la forma de perder fue casi como perdió Argentina ayer, pues, ¿no? Sí. O sea, sí que no se sabe si de verdad perdiste o no, si valía el penal o no, no sé. ¿Tú te acuerdas cuál fue la pregunta, la última pregunta? Sí, me la sé de memoria. Nunca te la vas a olvidar. ¿Qué me voy a olvidar? Pablo de Malengoitia, con su especialísima voz, dijo, Vivian Howland, hijo de Oscar Wilde, recuerda que cuando vivían en el número 16 de Tite Street, en la calle Chelsea, la casa estaba decorada de la siguiente manera. El sótano, bla, bla, bla. El primer piso así, el segundo de tal forma y el desván de tal forma. Diga usted el nombre de la persona que remozó la casa y el nombre del decorador. ¿Quieres que se te repita la pregunta? Y yo dije no. Y entonces escuché, estando en la cabina, que la gente... ¿Qué se la sabe? ¡Qué lindo!, ¿no? Claro. Pero yo estaba con una bronca, y entonces... Tienes 30 segundos para responder. Para pensar, ¿no? Para y comenzó la musiquita y luego terminó. ¿Cuál es su respuesta? Y yo contesté insolentemente y con las manos en los bolsillos. Creo que eso es lo que me criticaron en mi casa. Dije, para empezar, el decorador no era un decorador. Era el pintor prerrafaelista más importante del periodo victoriano, siendo él norteamericano, Whistler. Y Pablo me miraba nada más. Y quien remozó la casa, eso sí no lo sabía, y como estaban de moda los arquitectos franceses, le dije Bastien Lepage, que no era arquitecto francés, era pintor francés. Ya. Te dijiste por decir. Sí, y aprovechándome de que Pablo estaba con unos traguitos y de repente leía mal. Ya. ¿No? Y dijo, no es correcto. Ruli, no es
ese señor es fulano de tal. Entonces salió guau, 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 la musiquita, ¿no? Entonces me dijo, Ruli, después el video lo tengo, veo la cara de decepción, de desilusión de la gente, de desilusión, no de decepción. Entonces Pablo me dice, qué pena, Ruli, que hayas perdido. Y yo le digo, no, yo vine a este concurso para ganar. Y he ganado la oportunidad de demostrarle a la gente que yo sé hacer música, Claro. más allá de hacer que la gente mueva los pies. Y eso era muy importante, muy importante porque la imagen que tenía mucha gente pues era justamente la del animador de fiestas con las cuestiones del toque y todas estas cosas. Claro, se había deteriorado mi imagen. No deteriorado, pero no era la imagen verdadera. Claro. O sea, no deteriorado porque tampoco no tiene nada de malo, eras el mejor animador en ese momento, la mejor orquesta de fiestas, todo el mundo quería, si no lo tenía en vivo, tenía el disco de cualquiera de los toques y era una maravilla. Y además habías hecho que ese momento tan difícil que vivíamos los peruanos, que era estar en un toque de queda, se convierta de alguna manera en algo alegre, ¿no? Eso es lo más lindo, ¿eh? Eso que tú acabas de decir, me lo dice la gente en la calle. Claro. O sea que los momentos tristes, aciagos que vivía el Perú, se vieron tranquilizados, paliados, si vale el término, por la música que yo les di, ¿no? Entonces, hoy yo tengo que decir algo sinceramente. Le doy gracias a Dios de haber grabado los toques. Claro, claro. Porque la gente que vivió esos momentos no me olvida. Y ahora, para regresar a ese momento del concurso, ya acabo de entender todo, pues. Ese era Julio Barreda, sí. El que concursó en la pregunta de los 500... ¿Era de los 500.000 reales? No, era los 10 millones. Los 10 millones. Claro, porque Pablo tuvo varios programas. Claro, ¿no? Porque entonces Julio Barreda es un intelectual, una persona que lee un montón, una persona totalmente diferente a la imagen que todo el mundo tenía, o a la imagen de Ruli Rendo, el de las fiestas, el de los toques. Y entonces, claro, esa otra persona tenía que darse a conocer también. Pero ese es el momento en el que que conjugaron los nombres y se juntaron Ruli Rendo y Julio Barrera, después de prácticamente 20 años de haber aparecido, ¿no? Pues sí, a punto de cumplir los 20 años, yo sentí que la gente entendió que Julio Barrera y Ruli Rendo eran el mismo, y yo también lo entendí, ¿no? Y entonces yo sentí el apoyo del periodismo muy serio. Tú fuiste la lideresa, ¿no? Fuiste la primera que lo dijo, y después lo comentó Alfredo Cato, ¿no? No sé, Alfredo Quispe Ángeles, Alberto Balbuena. Pero es que ese tipo de programas de televisión, por ejemplo, aparte de lo que resolvió un poco esta esquizofrenia tuya, ese tipo de programas no son los que faltan en nuestra televisión, no son los que necesitamos para que el público además se enriquezca de alguna manera. Cuando Carlos Cornejo hizo en América Televisión ese programa de donde salió el Angelito, yo pensé que iban a continuar. Claro. No, es que como no tenía mucha sintonía lo quitaron. Y nos hemos ido llenando pues del mal gusto en algunos casos, y de lo que es la antitelevisión o de la llamada televisión chatarra. Sí, pues, qué pena, ¿no? Claro, que no te va a dejar nada. O sea, ahorita tienen rating, pueden tener todo esto, pero no va a dejar nada, nadie se va a acordar de esos programas. No, aparte que hay una cosa. ¿No se han dado cuenta que todas estas personas bonitas que aparecen en la televisión tienen juventud? Y cuando la pierdan, no van a tener cerebro. Entonces, ¿sabes qué? Con todo respeto, y modestia aparte, considerando que todas las modestias son falsas, como decía Manuel Dornelas, la gente sí se da cuenta que Ruli Rendo tiene sesos, pues. Claro. ¿No? Y ese es mi orgullo. Y el poder hablar con todas las personas, y tú has dicho que lee. Yo no paro de leer. El otro día le presté mi tesis a Renato Scholz, gran disjockey de Radio Miraflores en una época, y a Atalaya también, y me la devolvió. Además le puso la pasta, porque era una tesis para ser prestada, ¿no? Ruli, nos quedan 2 minutos y no me has contado un montón de cosas que me tenías que contar de los discos que vas a lanzar. Vas a lanzar 3 discos, no solamente uno. Rapidito, dime cuáles. Esta semana debe estar llegando
Mis amigos, mis canciones, que tiene 20 versiones nuevas de las canciones que yo compuse a lo largo de mi vida. Por ahí interpretadas por otras personas. Interpretados por otros, sí, porque incluso Un pañuelo de una flor no está cantada por Homero, sino por Luis Alonso. Por Homero he puesto sí Desnudos en la playa, me encanta su versión. El segundo álbum que va a salir es una compilación de 28 temas de los que yo grabé en la época de la Nueva Ola, y el tercero, que es muy interesante, y si lo pudiéramos escuchar un poquito, por favor. ¿Tenemos ahí? Sí, ahí lo tiene. A ver. Es el de las canciones que no pude grabar hace 50 años. Las que querías grabar y que yo quería grabar. Y no grabaste porque la coyuntura se dio de otra manera en la cuestión musical. Sí. Y ahí hay algo de eso. Sí. Eran canciones americanas. Sí, canciones americanas y cantarlas en español. Ahora yo pedí las letras a las editoriales en Estados Unidos, las letras aceptadas en español, y acá tenemos, por ejemplo, Things, Cosas, que cantaba Bobby Darin, ¿no? Del año 60. Y como ellas, hay muchas canciones de esa época. Y mientras llegan todos estos discos, tú tienes una presentación dentro de poco. Sí, yo tengo una presentación el día sábado 23 de abril en el Maracaná. ¿Abril? De abril, julio no, será. Estoy mal, agosto. Ah, ya. Dijera tengo una confusión. Me ha vuelto la esquizofrenia. No, agosto. 23 de agosto, sábado 23 de agosto, en el Maracaná. Se llama La Fiesta Inolvidable, porque vamos a estar juntos como antes, Los Paquines y Rully Rendo Orquesta y Coros. Ajá. Eso es de Ricky Córdoba Producciones. Y va a estar en la animación el chiquito Coqui Salgado. ¿Y qué tipo de cosas van a tocar? Con las orquestas. Sí, música bailable. Ninguno de los discos, o sea, nada todavía. Yo voy a hacer algo de Pero ¿cuándo va a ser, digamos, vas a hacer alguna presentación oficial, un espectáculo presentando este disco, por ejemplo, que es lo que también marcaría otra etapa, porque es un sueño que recién lo estás cumpliendo, ¿no? Una maravilla. Claro. Sí. Sí, va a haber algo. Definitivamente yo voy a celebrar los 50 años. No pude hacerlo el 14 de abril porque fui operado el 20 de marzo, para que todos se enteren. Tendrás que regresar para que nos cuentes del disco. Segunda prótesis que me ponen. Prótesis. Sí, ahora fue la cadera derecha. Después te voy a contar de por qué tengo ese problema, ¿no? Espero que no me sigan operando, porque yo saqué No, porque tienes que hacer las presentaciones. Sí. Entonces, la presentación es el 23 de agosto, en el Maracaná. En el Maracaná. Y pronto vendrás. Sábado 23, ¿no? Sábado 23, sí. Sí. Entonces, y lo del disco ya vendrá después, que es la gran celebración de los 50 años. Sí. Ya vienes otra vez y nos cuentas. Y yo vengo encantado. Y hablamos de los discos, y nos vienes a cantar acá. ¿Puede ser? ¿Te comprometes? ¿Cantas acá? Por favor, yo vengo aquí, canto, y si ustedes quieren, encanto también. Siempre encantas. Gracias. Bueno, gracias, Rully. Oye, muchas gracias, Patricia. Siempre es un placer conversar contigo. Igualmente. Gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Gracias por su sintonía. No se olviden de visitar nuestro Facebook, A Mi Manera, con Patricia Salinas, y dejarnos sus comentarios. Conmigo será hasta mañana a las 6 de la tarde. Chao.